Docentes agremiados. Buen mediodía, Sergio. Igualmente. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? La Porque verdad que el conflicto... pintábamos como solución todo, y no. No, para nada, ¿no? El conflicto sigue latente. Hubo una serie de descuentos a comienzo de mes, cerrado el acuerdo, donde ha molestado mucho a la docencia. Y nosotros desde Docentes Agremiados de Salta hicimos una presentación judicial a través de un amparo que está en curso. ¿Sí? El Ministerio de Educación tiene 5 días para contestar al mismo, a los efectos de volver nuevamente hacia atrás en el sentido del acuerdo, ¿no? Recordemos que esta organización tiene todo el respaldo de la ley para realizar la representación de los docentes de la provincia de Salta. Cuando hablamos de descuentos, ¿qué descuentos se refieren? Se hicieron descuentos del mes de mayo, junio y julio, ¿sí? Estamos hablando de medidas de fuerza que se vinieron realizando a través de diferentes sectores de lucha, donde lamentablemente el gobierno accionó de esta forma en este momento, ¿no? Pero esto tiene que ver con el descuento que ya anunciaban quizás las autoridades cuando se les preguntaba. Lo escuchamos a Villada, lo escuchamos también al gobernador siendo tajante respecto de día no trabajado, día no pagado. ¿Eso tiene que ver con ese anuncio o es a raíz de otra cosa? No, tiene que ver con eso, ¿sí? Es con todo este conflicto que venimos viendo. Teniendo en cuenta esta tregua que se hizo por parte de algunos sectores en relación a acordar a través del diálogo posturas y trabajar sobre la educación en sí, el gobierno dio respuesta a esto, ¿no? De una violencia económica hacia muchos trabajadores de la educación. Estamos hablando que esas medidas alcanzaron un 50% de adhesión y en esa oportunidad las medidas de fuerza se llevan adelante debido a la gran cantidad de fallecimientos de docentes por COVID en los establecimientos educativos. La falta de seguridad, la falta de elementos de bioseguridad, todo eso terminó en este conflicto grande del mes de agosto. ¿Cuál es el descuento, la cifra? Estamos hablando entre 5.000 y 35.000 pesos en un docente. ¿Desde 5.000 hasta 35.000? Hasta 35.000. ¿En qué varía, perdón? Varía, depende de la cantidad de horas cátedras o cargos, ¿no? Pero lamentablemente ha diezmado la economía de muchos docentes en ese sentido ¿Pero eso ustedes ya lo vieron no reflejado cuando les pagaron? ¿O es algo que está ahí en veremos todavía? No, eso ya se lo vio reflejado, ¿no? Ya se lo vio reflejado. Mes. ¿Y ahora ustedes qué esperan? ¿Un resarcimiento? ¿Que les sea devuelto ese dinero? ¿Cuál es la solución? Nosotros estamos que quieren solicitando encontrar? la devolución inmediata de esos descuentos realizados por el gobierno, teniendo en cuenta esta pasividad que hay en el conflicto, con la necesidad de que también el docente, si salió a la calle por mejoras salariales, hacer este tipo de descuento en esta etapa de conciliación no es la adecuada, ¿no? Al contrario, va a enardecer los ánimos de toda la docencia, pero no solamente pasa por los descuentos, acá hay una situación mucho más grave. Se está condicionando la libertad de derecho a huelga, ¿sí? Hay una resolución que permite que el docente pueda recuperar el mes perdido, pero está condicionado a la vez que no debe hacer ningún tipo de medida de fuerza hacia lo que queda del 2021, ¿no? O sea, ahora no pueden hacer ninguna medida de fuerza durante lo que resta del año. Y eso está violando el derecho constitucional. Pero, ¿y eso lo armó? ¿Quién firma eso? Eso lo firmó el ministro de Educación, Matías Canepa. ¿Pero eso es un acuerdo al que se llegó con los docentes? Eso fue previo al acuerdo que se firmó con los docentes, nada más que se cometió un error tremendo acá por parte de los representantes, en el caso de CITEPSA y de delegados de la plaza, que no apuntaron a derogar esa norma, ¿sí? Además, estamos hablando de CITEPSA. Yo pregunto, los últimos gremios que vimos en los últimos días, cuando se resuelve el conflicto, ¿son esos los gremios que pasaron por alto esta cláusula, si se quiere? Sí, fue el único gremio, puesto de que es el único que ingresó como institución sindical a algunos delegados de la plaza, ¿sí? O sea, lograron destrabar el conflicto de manera, si se quiere, superior a la cual ya lo habían hecho los otros gremios previamente, pero quedó ese cabo suelto, entre comillas, está cerrado, pero no pueden hacer manifestarse hasta fin de año. Pero hay una contradicción, ¿no?, en ese sentido, ya que los referentes de delegados de
de autoconvocados firman este acuerdo paritario del 5% que representa 150 o 300 pesos, de acuerdo a la antigüedad del docente. Pero las bases en asambleas lo rechazan por considerarlo insuficiente. Entonces, en ese sentido, lo que se ha decidido desde los diferentes grupos de autoconvocados es suspender la medida de fuerza hasta el día 17 de septiembre. Yo creo que el conflicto va a retomarse teniendo en cuenta que el gobierno y algunos referentes han dado otra versión de todo el acuerdo paritario que se firmó, puesto de que el día 17 no se va a trabajar sobre el salario del docente, ¿sí? Solamente sobre aspectos de condiciones laborales del mismo, en relación a concursos, en relación a trazar un plan que permita mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos. Eso de los reclamos que son, yo los entiendo y son legítimos, aparte de las condiciones de trabajo, pero ¿qué va a pasar entonces el 17 de septiembre? ¿Tenemos que esperar que las aulas de vuelta estén vacías, de que haya chicos en sus casas? Si es que un conflicto con el gobierno, claro. Si es que el gobierno de la provincia no da respuesta en relación a derogar este condicionamiento del derecho a huelga, por un lado. ¿Cuál es el plazo que le dan? Y hasta esa fecha. Hasta esa fecha le dan. Si el gobierno no deroga eso, sí. Van a retomar. Se retoman nuevamente. Hablamos acampes, paros. Hablamos de la medida de fuerza puntual, que es la no asistencia a los lugares de trabajo. Sí, después las acciones que se lleven adelante, que acompañen a la medida de fuerza, se va a discutir seguramente en cada uno de los ¿Y esto también sectores, va a suceder, ¿no? en el interior? Esto está fuerte en el provincia. interior, ¿no? Hay un rechazo tremendo en relación a todo este acuerdo paritario. Se ha concientizado y se ha analizado profundamente el marco del acuerdo y hay mucho rechazo al mismo, ¿no? ¿Y qué le diría Sergio? Porque nos ve gente del otro lado, que había personas que estaban a favor del reclamo y de los docentes y personas que dicen, ¿cómo podemos tener a los hijos más allá de la pandemia, que es un año, este año totalmente trabado? Y entiendo que no les adjudico la culpa así a nivel integral, porque hablamos de un diálogo, algo que se dilató, que se esperó hasta último momento, se llenó el vaso, ¿no? Pero, ¿qué les dirías hoy a los padres que nos están viendo del otro lado de cara a lo que pueda llegar a suceder el 17 de septiembre? Y lamentablemente acá hay una parte del conflicto que todavía no entendió o no le interesa la educación, que es el mismo Estado, ¿sí? Ha dilatado tanto el conflicto de 5 semanas para resolverlo en transcurso de 24 horas, cuando lo podría haber hecho en los primeros días de la medida de fuerza. En ese sentido, y en otro, el reclamo del docente no solamente pasa por lo salarial, es un reclamo mucho más profundo. Yo creo que acá es necesario comenzar a trabajar con una nueva mirada en la educación en Salta. Hay una educación totalmente precaria, vacía de contenidos, ¿sí? Hay que darle un giro de 180 grados a la política educativa de Salta, pero es necesario sentar a todos los actores en ese aspecto. Estado, gremios, ¿sí? Docentes y los padres, que son Ahora, ¿por qué van a pagar los platos rotos de vuelta a los chicos cuando yo estoy notando, además de un gobierno que, si llega a dilatarse, como ya pasó con estas 5 semanas, y lo del 17 de septiembre, estamos hablando de que puede ser también más semanas de esperar, de ver o no? Pero, ¿por qué ese conflicto de poca representatividad interna a nivel gremial? Porque, por ejemplo, fueron a discutir entonces solamente lo salarial y al final no se habló de nada de lo edilicio, de las condiciones de trabajo. ¿Para qué están los gremios? Porque al final termina siendo posta una interna que no se pueden resolver de manera interna a los docentes y al final los que pagan los platos rotos son todas esas generaciones. No es una interna del docente, ¿no? Y dentro del conflicto docente en sí. Es una decisión política del gobierno de no trabajar realmente sobre los aspectos importantes. Pero digo, si tuvieron la oportunidad de reunirse, ¿no?, con el gobernador, más allá que fueron 5 semanas, y yo he defendido incluso el reclamo docente y he reclamado el tema del diálogo, pero digo, tuvieron la oportunidad de sentarse después de 5 semanas y posta no hablaron las condiciones de trabajo. Sí, lo que pasa es justamente eso, el tiempo, hace falta mucho tiempo para ahondar en los temas puntuales que atraviesa la educación en Salta,
pero ir resolviéndolo uno por uno. Tomar Claro. un tema y resolverlo. No es nada express. Durante todo este tiempo se ha dilatado en todo aspecto, ¿no? El estatuto del docente, las condiciones edilicias, Claro. los elementos de bioseguridad que nunca llegaron a los establecimientos educativos. Es algo que no se resuelve con una reunión. Es algo que no se resuelve con una reunión, ¿no? Hay establecimientos educativos que iniciaron el año lectivo sin agua. Hoy, No, en y mes lo de hemos contado septiembre, con cada sigue noticia. todavía Sí, sin agua. aulas que no pueden volver a la presencialidad completa, sobre todo en la escuela pública, porque no les da el espacio. Cloacas, un montón de pozos, Yo de creo todo que hay que hemos hacer visto. una autocrítica hacia el interior del mismo ministerio y hacia el mismo interior del equipo del doctor Sáenz, con la finalidad de realmente dar respuesta a la sociedad, ¿no? Puesto que en este aspecto el máximo responsable de todo esto es el gobernador. 1 año y medio que se ha paralizado la educación en Salta es alarmante, ¿no? Nos Es preocupa alarmante. demasiado como trabajadores de educación que esto esté sucediendo, que haya mucha corrupción, designaciones de cargos donde se está pagando a gente que no son docentes, encargos docentes, se hicieron las denuncias y no se han accionado nada. Hay mucho, pero mucho malestar en la docencia por todo el contexto que se vive con esta cartera. Sergio, agradecerte que hayas estado acá con tanta claridad. Nos preocupa y también creo que tenemos que ocuparnos, y esto a cada uno de los actores que son fundamentales al momento de generar una resolución de fondo y no solamente de forma. Entiendo que lo de los salarios es súper importante porque habla de la dignidad y del trabajo, pero también de las condiciones de trabajo, de la bioseguridad, que es lo que estabas hablando también, Sergio. Gracias por haber estado acá. Por favor, gracias a vos. Nosotros vamos a ver qué pasa con este conflicto de cara al 17 de septiembre. Hablamos tanto del milagro, pero en el medio hay otras fechas que también hay que tener en cuenta. Veremos, lo miraremos de cerca y seguramente lo iremos cubriendo. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más de Voces Críticas.